El año pasado, durante una tormenta terrible, me quedé encerrado en casa todo el día y la noche. La ciudad estaba en alerta máxima, con inundaciones en casas y calles. Las noticias mostraban ventanas destrozadas por el viento y techos arrancados. Estaba solo, pegado al celular, siguiendo las noticias y escuchando el caos afuera. Cerca de las 5 o 6 de la tarde, la luz empezó a fallar, apagándose y encendiéndose. Una hora después, se cortó por completo. Esperé un rato, pero me di cuenta de que no volvería hasta que pasara la tormenta. Me senté en el sofá a revisar las noticias en el celular hasta que un golpe fuerte en la puerta me sobresaltó. El ruido, la tormenta y la soledad me asustaron. No esperaba visitas con ese clima. Dudé si abrir, pero pensé que tal vez un vecino necesitaba ayuda o quería saber si también se me había ido la luz. Aunque era absurdo que alguien estuviera afuera, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. Quizás esperé demasiado. Volví a la sala y abrí una ventana, dejando entrar la poca luz que había. Sin forma de cargar el celular ni linterna, me quedé mirando por la ventana. De repente, escuché una voz afuera. Giré la cabeza hacia donde creía haberla oído, pero ya no se escuchaba nada. Esperé, pensando que era el viento, y volví a la ventana. Casi al instante, la oí de nuevo, unas palabras rápidas, como si alguien hablara con otra persona. Me levanté y miré por otra ventana. La lluvia y la oscuridad impedían ver nada. De pronto, un relámpago iluminó la zona por un segundo. Y en ese instante, vi una figura cerca de la casa. No supe qué hacía ni quién era. Solo una figura por una fracción de segundo, y luego, oscuridad de nuevo. Cerré las ventanas, cada vez más inquieto, y subí al dormitorio. No podía dejar de pensar en los golpes y en la figura bajo la tormenta. ¿Qué hacía? ¿Con quién hablaba? Pasaron horas sin más incidentes, solo el ruido de la tormenta. Cuando empezaba a olvidarlo, un ruido sordo llegó desde abajo. Una puerta abriéndose. Palidecí. Intenté escuchar, pero la tormenta parecía más fuerte, imposible oír pasos. Atrapado en mis pensamientos, esperé, horrorizado, en la pequeña habitación apenas iluminada. Pasó un minuto, luego otro. Finalmente, me armé de valor y llamé a la policía, aunque sabía que tardarían en llegar. Desde que escuché la puerta hasta que llegó la policía, pasaron más de 30 minutos. No hubo más ruidos, nadie subió a mi habitación. Los policías solo encontraron la puerta principal abierta y huellas de zapatos mojados. No había señales de robo ni de ningún otro delito. Parecía que alguien entró, miró alrededor y se fue. Hasta el día de hoy, no hay explicación para lo sucedido esa noche. Esto sucedió hace casi 5 años. En aquel entonces, vivía en un pequeño apartamento de una habitación cuando mis padres compraron una casa nueva a una hora de la ciudad. Era una casa de campo realmente bonita, demasiado grande, con un terreno enorme. Pero debido a sus horarios de trabajo y a lo complicado que era la mudanza a larga distancia, tuvieron que enviar todas sus cosas y que los de la mudanza las dejaran una semana antes de que ellos llegaran. Para ayudar, me ofrecí a cuidar la casa durante ese tiempo y asegurarme de que todo estuviera bien con la mudanza. Llegué a la casa el sábado por la mañana, saludé a los de la mudanza y los dejé meter todo adentro. Terminaron al atardecer. Todas las cosas estaban apiladas en las esquinas de las habitaciones, con solo el sofá armado para que yo pudiera descansar. Ver la casa con todo adentro me hizo darme cuenta de lo grande que era. Al menos para mí, parecía una mansión. Habitaciones enormes y espaciosas con largos pasillos vacíos. Sin nada más acomodado, era un poco inquietante. Después de comer las sobras de la cena que había traído, decidí echar un vistazo al patio trasero. Tenía un gran patio con un fogón incorporado y un montón de muebles de exterior dispersos a un lado de la casa. Agarré una silla de jardín y la puse junto al fogón, luego me recosté y me relajé. La noche estaba un poco ventosa, especialmente allá en medio del campo abierto,
pero era realmente tranquila y pacífica. Eran probablemente alrededor de las 11, y llevaba por lo menos una hora ahí afuera, cuando de la nada, apareció un hombre en la distancia. Estaba caminando, allá lejos en el campo. Miré de dónde venía y no vi nada más que campo abierto. Luego miré hacia donde se dirigía y vi lo mismo. Observé a este hombre caminar hasta que la niebla lo cubrió, pero durante todo el tiempo no tuve ni idea de qué estaba haciendo allí. Pasaron varios minutos mientras miraba hacia la niebla, todavía pensando en este hombre, cuando de nuevo, emergió de la oscuridad, esta vez caminando por donde había venido antes. Esta vez estaba un poco más cerca, lo suficiente como para que fuera un poco incómodo. Terminé volviendo adentro, no queriendo que me vieran. Me quedé adentro durante una hora, principalmente mirando mi teléfono, pero también revisando las ventanas un par de veces y sin ver nada preocupante. Alrededor de las 12:30, agarré una manta de una de las cajas y la tiré en el sofá, acostándome y quedándome dormido en medio de la sala. Cuando desperté, algo se sintió mal de inmediato. Estaba confundido e inquieto, abriendo los ojos y tratando de entender por qué había despertado y por qué me sentía así. Toda la casa estaba oscura y silenciosa, y las sombras de las cajas apiladas al azar dificultaban la visión. Pero solo un momento después de mirar alrededor, un resplandor brillante iluminó la habitación. Entrecerré los ojos por el brillo mientras la luz se movía por la habitación, luego de repente se alejó. Abrí los ojos de nuevo y vi otro pequeño resplandor moviéndose afuera de la ventana delantera. Luego cambió repentinamente de nuevo, entrando por la ventana, iluminando toda la sala y brillando directamente en mis ojos. Para cuando mis ojos se ajustaron, la luz se había ido y no había nada detrás de la ventana. Me levanté, tomé mi teléfono y me acerqué a la ventana para intentar ver quién estaba afuera, pero se había ido hacía rato, habiendo apagado su luz y desapareciendo en la noche brumosa. No sé quién estaba afuera ni qué quería, pero supongo que habían visto a los de la mudanza y estaban intentando robar la casa. Sea lo que sea, creo que tuve suerte, porque si no hubiera despertado por la luz, es probable que hubiera tenido que descubrir sus intenciones por las malas. Era un viernes por la noche como cualquier otro, después de un largo turno de cierre en el trabajo. Me preparé una comida rápida en el microondas, me conecté con algunos amigos y empezamos a jugar videojuegos. Tenía una bebida energética y algunos bocadillos, listo para desvelarme y disfrutar la noche. Jugamos un rato, ni siquiera miré la hora, pero en algún momento, tocaron a la puerta. Al principio, solo les dije a mis amigos que esperaran, me quité los auriculares y me levanté, pero cuando me di la vuelta del escritorio, me di cuenta de lo oscuro que estaba dentro y fuera, solo se veía la luz de mi computadora. Me quedé ahí parado, comprendiendo lo inusual que era que alguien estuviera en mi puerta a esas horas de la noche, y fue entonces cuando vi a un hombre mirándome por la ventana. Me congelé al verlo, sintiendo un vacío en el estómago por la inquietud de su mirada fija en mí. Entonces el hombre gritó a través del vidrio, haciéndome una pregunta, pero estaba demasiado desconcertado para entenderlo. ¿Qué? Dije, acercándome a la ventana. El hombre repitió la pregunta, preguntándome si yo era alguien que conocía, llamado Jaime o Joaquín, o algo así. No entendí bien el nombre, pero definitivamente no era yo. Negué con la cabeza y el hombre no dijo nada mientras se alejaba de la ventana y desaparecía de mi patio delantero. Un poco asustado, cerré las persianas inmediatamente, volví a la computadora y les conté a mis amigos lo que acababa de pasar. Al principio no me creyeron, pero creo que notaron el temblor en mi voz cuando empezaron a hacer muchas preguntas, lo que me inquietó aún más. Seguí su consejo, revisé que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, y también cerré las ventanas, algo que nunca antes me había molestado en hacer. Luego me aseguraron que todo estaba bien y volvimos a lo que estábamos haciendo. Pasaron un par de horas y, honestamente, me había olvidado por completo de lo sucedido. Supuse que si iban a hacer algo, lo habrían hecho justo después de que él apareciera. Pero entonces un fuerte golpe detrás de mí casi me tira de la silla. Esta vez, definitivamente provenía de la puerta principal.
Se lo dije a mis amigos, susurrando por el micrófono. Me dijeron que viera quién era y que llamara a la policía. Haciendo lo que me dijeron, caminé silenciosamente hacia la puerta y miré hacia el porche. Era él de nuevo, parado allí, esperando que respondiera. Lo observé por un minuto, y curiosamente, seguía mirando hacia su derecha como si estuviera viendo algo, o a alguien. Retrocedí, tomé mi teléfono, llamé a la policía y le susurré lo que estaba pasando. Se escuchó otro golpe mientras volvía a la puerta y miraba hacia afuera, viendo al hombre mirando hacia un lado de nuevo. Luego hizo un pequeño gesto con la mano antes de tocar una vez más, pero la noche era lo suficientemente silenciosa como para escuchar los pasos de alguien más moviéndose al costado de la casa. Seguí el sonido con la mirada hasta que se detuvo justo debajo de una de las ventanas. Vi el vidrio moverse ligeramente hacia arriba antes de atascarse en el seguro y caer de nuevo. Lo intentaron de nuevo, pero la ventana no cedió. Después de esto, pasó probablemente un minuto entero en el que no escuché nada. Simplemente me quedé allí, escuchando a la operadora informándome sobre la llegada del oficial mientras miraba la ventana. Un sonido fuerte y sordo provino del exterior de la ventana, como si algo se estuviera encajando en la madera. Podía ver todo el marco alrededor del vidrio moviéndose mientras retrocedía e intentaba pensar qué hacer. Pero de repente, unos pasos corrieron desde la puerta principal hacia la ventana lateral, seguidos por ambos corriendo. Solo un momento después, vi las luces rojas y azules intermitentes entrando por las ventanas. En cuanto a lo que sucedió después, no hubo mucho. La policía no tenía mucho con qué trabajar. Les di una descripción detallada de uno de los hombres, pero eso simplemente no fue suficiente. Sin embargo, ha pasado más de un año desde esa noche, y no ha habido señales de que hayan regresado. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.